nos encontramos con María Ángeles Armendáriz, quien es hermana de Andrés Armendáriz, uno de los jóvenes desaparecidos durante la última dictadura militar. Queremos que en el marco del Día de la Memoria, ella nos cuente un poco sobre cómo estaba conformada su familia, cómo era Andrés, y también cómo fue y cómo es vivir hoy justamente recordándolo, su memoria. Contame un poquito cómo está conformada tu familia. Bueno, nosotros somos 8 hermanos, 7 de los 8 nacimos en España y la más chica nació acá en la Argentina. En el año 1958 la familia completa viene para la Argentina, somos españoles, la familia completa viene para la Argentina y en principio nos instalamos en Puerto Deseado. Allá, bueno, todos estudiamos y fuimos al Colegio María Auxiliadora las mujeres, al Colegio San José los varones, en la escuela primaria. La escuela secundaria, mis hermanos la hicieron en el comercial número 7, me parece que era, o 17, escuela 17 o algo así, no me acuerdo, en Puerto Deseado. Andrés se recibió de perito mercantil, al igual que mis hermanos. Yo no, porque yo me vine a Buenos Aires cuando tenía 10 años, pupila a un colegio y estudié magisterio. Los demás hermanos míos son todos perito mercantil recibidos en Puerto Deseado. Bueno, como te decía, Andrés se recibió de perito mercantil en Puerto Deseado y comenzó a trabajar en un estudio de un abogado, el doctor Morón, ahí en Deseado. Trabajó ahí con él, debe haber trabajado 2 o 3 años, no sé exactamente cuánto, y se vino para Buenos Aires a estudiar dirección de empresas y relaciones humanas y dirección de empresas, me parece que se llamaba la carrera, que la hizo en un instituto dependiente de la UCA. Cuando terminó de estudiar esa carrera, comenzó a estudiar abogacía, pero ya ahí le quedó todo trunco porque mientras él estudiaba la carrera de Relaciones Humanas y Dirección de Empresas, estuvo trabajando en Austral Líneas Aéreas. Fue nombrado delegado gremial y debido a esa actividad fue que lo identificaron, lo marcaron. En su momento, como decíamos en esa época, lo chuparon y al día siguiente o a las 12 horas, 14 horas de chuparlo, ya lo tiraron muerto en la vía pública. Él inicia o se convierte, digamos, en delegado gremial, en realidad tenía, digamos, un interés particular en lo que tenía que ver con un poco con los derechos, ¿no? También por sus estudios, o es una cuestión circunstancial. No. Es lo que tenía que ver con su personalidad y con su forma de ser. Andrés era un tipo muy accesible, muy sociable, tenía características de líder, de hecho en Deseado, trabajaba mucho en la parroquia. Bueno, nosotros viniendo de España, viste, una familia ultracatólica en la época del franquismo, muy numerosa, y entonces trabajó mucho en la parroquia y organizó la Acción Católica Argentina allá en Deseado. Dentro de la Acción Católica o paralelamente organizó también un grupo juvenil, siempre con la asesoría y bajo la tutela, digamos, de la parroquia y de los salesianos que estaban en ese momento. Organizó un grupo juvenil que se dedicaba prácticamente a formación, no digamos espiritual, pero a formación moral y ética de los jóvenes que se reunían, se hacían reuniones semanales en la casa de uno, en la casa de otro, lo que en su momento generalmente terminaban en eso. Empezaban con una reunión así formativa, digamos, y terminaban lo que en ese momento llamábamos un asalto, que supongo que ustedes no conocen ese término, pero bueno. El asalto era como una fiesta, como una reunión de fiesta que se hacía en las casas particulares. Las chicas llevaban la comida, los varones llevaban las bebidas y se terminaba charlando de todo un poco, bailando y haciendo una fiesta en la casa. Esos eran los asaltos. Y bueno, Andrés organizaba mucho de todo eso, no tanto el asalto en sí, sino que Andrés organizaba más las reuniones formativas. Con la Acción Católica hacía exactamente lo mismo, organizaba peregrinaciones en Puerto Deseado, no sé si ustedes lo saben, supongo que sí.
para el 12 de febrero se hace la peregrinación a la gruta. Ujú. Bueno, Andrés organizaba también esa peregrinación a la gruta partiendo de eso en la parroquia. Y así ese tipo de actividades. O sea, Andrés era Muy, netamente humanista en lo que era su personalidad y su aspiración. Por muy eso eligió esa activo. carrera. Sí, 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 muy activo. Por eso eligió esa carrera. Cuando terminó esa carrera, bueno, él estaba trabajando en Austral y trabajaba en el área de cobranzas, o sea que nada que ver con lo que había estudiado. Ajá. Entonces, bueno, para estar un poco más acorde con eso, que se inscribió en la carrera de abogacía en la UBA, Y, pero de ahí no pudo hacer nada. y esa Porque, acción, digo, también, más allá de que era una persona muy activa, el involucrarse en ese momento como delegado gremial, ¿no tuvo algunas dudas? ¿Vos sabés si por ahí eh, a él le generó una cierta no, incertidumbre o fue algo como natural? no, para él era lo que debía hacer. Ujú. De hecho, en algún momento Austral, algún jefe de Austral lo cita y le dice si quiere pasar a ser jefe del área donde él trabajaba, o sea, Ajá. jefe de cobranzas en Austral. Y Andrés le dijo que si él aceptaba ese puesto no podía defender a sus compañeros ni estar del Ujú. lado de sus compañeros. Entonces yo creo como que ese momento o esa respuesta es como que lo pinta un poco de cuerpo entero. Y ese era el compromiso que él tenía con todos sus compañeros. No le importaba, no sé, tener nombre, tener riqueza, no, él quería ayudar a sus compañeros. ¿Cómo se enteran ustedes justamente de que él es secuestrado? Yo personalmente, bueno, a Andrés lo secuestraron acá en Buenos Aires y lo mataron acá en Buenos Aires. Y su cuerpo apareció también tirado acá en Buenos Aires. Yo personalmente me entero por la compañera que tenía él en ese momento, que me llama por teléfono y me avisa que Andrés no había ido a dormir a la casa. Ujú. Entonces me organizo con ella para encontrarnos en un determinado lugar y de ahí nos vamos al departamento donde él vive. Bueno, Graciela se llamaba su compañera. Este, Me cuenta eso, me cuenta que habían estado reunidos al mediodía almorzando juntos, que Andrés le había dicho que a las 8 de la noche se encontraban en el departamento, que tenía que ir a una reunión preparativa para los festejos y los actos del 1 de mayo, Día del Trabajador. Ujú. Este, entonces, bueno, Graciela se va para el departamento y Andrés se queda para la reunión. A las 8 de la noche Andrés no aparece, a las 10 de la noche Andrés no aparece, a las 11 tampoco aparece, entonces Graciela se preocupa y sale a buscar a su hermano. Eh, en el resto de la noche no sé exactamente qué es lo que hizo Graciela, pero a mí me llama un domingo, era domingo a la mañana, para decirme eso, así que bueno, nos fuimos al departamento a ver si en el tiempo que él ya no había estado Andrés había vuelto. No estaba, pero sí habían allanado el departamento, con lo cual tuvimos la confirmación de que Andrés lo había secuestrado. Y no llega a pasar un día en que, digo, no llegan a pasar 24 horas en el que ya se enteran que estaba fallecido, que lo No, habían matado. no. No, en ese momento no, la cosa no era tan rápida como ahora. Este, a partir de la certeza de que Andrés había sido secuestrado, empezamos a organizar, a escribir cartas a todas las autoridades posibles, autoridades militares, civiles, eclesiásticas, todas las personas que podrían llegar a tener algún tipo de influencia con los militares o con quien lo tuviera Andrés. Tardamos, bueno, se presentó el habeas corpus Ujú. y se tardó 15 días más o menos en tener el Ah. resultado del habeas corpus. Y como resultado de esa presentación, se nos informa del fallecimiento de Andrés. Y se me dan las indicaciones para que vaya a la comisaría, que vaya a la morgue, es decir, el trámite obligado para reconocerlo.
Gracias a Dios encuentro el cuerpo antes de que lo desaparezcan directamente, decididamente y definitivamente, porque yo llego a la morgue judicial eh, un lunes, no, un miércoles. Llego a la morgue judicial un miércoles y ya estaba dada la orden de inhumación vía administrativa, dada la orden judicial de inhumación vía administrativa para ese viernes. O sea, 2 días antes de que directamente Andrés desapareciera en forma definitiva, yo encuentro su cuerpo, o mejor dicho, llego a tiempo para recuperar el cuerpo de Andrés y me lo entregaron. Y un domingo de Pascua fue cuando lo entregamos. ¿Cómo fue para vos y cómo fue para, no sé si tus papás también en ese momento estaban vivos aún, pero al menos el resto de los hermanos, para enfrentar toda esa situación, ¿no? Emocionalmente y también con la situación social que te genera otras emociones, ¿no? De temor por las circunstancias. Bueno, mi familia en ese momento estábamos todos digamos, desmembrados, no porque nos hubiéramos peleado o estuviéramos llevando mal, sino que por distintos intereses particulares, eh, mi hermana la mayor, bueno, la mayor estaba en Deseado, la que le sigue vivía en Ushuaia, yo que estaba acá en Buenos Aires, Andrés que estaba acá en Buenos Aires, eh, un hermano que estaba en España, el otro que estaba en Suecia, es decir, estábamos todos, mis padres y 2 de mis hermanos estaban en Córdoba. Ujú. Así que me tocó a mí, bueno, primero que me tocó hacer todo el recorrido para tratar de identificar y de encontrar el cuerpo. Una vez que hallé el cuerpo, contratamos la empresa funeraria y que lo mantuvieran hasta tanto yo pudiera conectarme con mis padres y explicarles cuál era la situación y hacerlos venir desde Córdoba a Buenos Aires como para que pudieran despedirse de él. Y después con mis hermanas, las que estaban en la Patagonia, hubo que escribirles cartas porque tampoco podíamos llamar por teléfono y decirles por teléfono qué era lo que había pasado, Ujú. porque los teléfonos, no sé por qué, se sintonizaban o se escuchaban por onda corta. La radio, viste, que se comunicaban entre las estancias. Y entonces no se podía hablar abiertamente y no se podía decir abiertamente, Andrés lo mataron, Andrés murió sí, pero no podía decir cuál era la causa. Ujú. Entonces, si yo tenía que decirle a mi hermana, Andrés murió, lo primero que me iba a preguntar era qué había pasado desde que había fallecido. Entonces, bueno, para evitar eso, eh, escribimos cartas. Ujú. Así que la de Ushuaia, ¿Quieres que paremos un segundito? está bien. La de Ushuaia y la de Deseo se enteraron por carta. Ujú. Papá y mamá vinieron, este, como papá trabajaba en aerolíneas, hicieron los compañeros de aerolíneas directamente, cuando les notificamos cuál era la situación, papá directamente los compañeros lo metieron en el avión y lo mandaron, y bueno, así nos reunimos la familia. Así como era. Hicimos el entierro en la Chacarita, y, y eso fue todo. Es decir, a la familia se le notificó cuando llegaron al aeroparque, nos reunimos, pedí una sala VIP para reunirme con la familia, contarles qué es lo que había pasado. Y bueno, así nos tuvimos que manejar. No había otra forma porque tampoco podías decir públicamente a nadie. Ujú. Tenías que hablar en código, si ibas en colectivo, por ejemplo, con algún amigo y te preguntaba por tu hermano y vos le decías si se fue de viaje, o le decías si está internado, pero no podías hablar abiertamente y ni contarle qué es lo que había pasado, porque no sabías quién te estaba escuchando al lado. No sabías si al lado tenías qué sé yo, un espía, si tenías una persona que nada que ver,
si te estaban siguiendo, es decir, nada, había que comunicarse todo por así, solapadamente. Em, Pasaron varios años hasta que justamente se retorna la democracia al país, o sea que todo ese proceso también de duelo, que imagino también que dura hasta el día de hoy, pero digo, en esos primeros años en los que ni siquiera se podía conversar abiertamente sobre el tema, seguro fueron más complejos. ¿Cómo viviste esa llegada, ese retorno a la democracia, ¿no? Que tardó, pero llegó. Mira, la llegada a la democracia en el año 83, este, para a mí personalmente, y yo creo que en general a la sociedad, si por un lado tranquilizó los ánimos políticamente, se tranquilizó, se manifestó de otra forma, se abrió la gente de otra manera, pero el bozal que nos quedó puesto desde la época de los militares y desde todo el año 77, 76, 77 y 78, fue un bozal tan grande, tan profundo, tan fuerte, que en los primeros años de la democracia tampoco se hablaba de eso. Se comenzó a hablar recién cuando Alfonsín instaló la CONADEP, y entonces más de una persona, más de uno fueron y hicieron la denuncia en la CONADEP. Ujú. Yo en ese momento no hice esa denuncia porque, por el título de la comisión, yo entendía que era para personas desaparecidas, y en mi Ujú. caso Andrés no estaba desaparecido, Andrés ya me habían entregado el cuerpo. El cuerpo nosotros lo teníamos, lo habíamos velado y lo teníamos. Entonces no hice esa presentación. Pero recién ahí se empezó a hablar, y con mucha reticencia, porque además faltaba muchísima información. Es decir, cada uno podía ir y exponer qué es lo que le había pasado. Las víctimas reales, las víctimas que habían padecido la tortura y que las sobrevivientes, digamos, eso sí comenzaron a explayarse y eso sí comenzaron a hablar. Pero los que habíamos padecido, digamos en secreto, los familiares de los fallecidos, eh, no nos animábamos a contar todavía. Yo durante mucho tiempo, siempre lo digo, durante mucho tiempo me preguntaban, ¿de qué falleció tu hermano? ¿Cómo falleció tu hermano? Y yo decía, lo mataron los milicos. Y esa era toda mi respuesta. Nunca entré en detalles ni nada por el estilo. Recién comencé a soltarme bastante, sí, por un lado con el tema de la CONADEP, pero muy poco, muy poco. Recién comencé a soltarme cuando tuve que recuperar los, eh, los expedientes judiciales del habeas corpus y del homicidio para, para presentarlos ante el juez Garzón en España, cuando ese juez se comenzó a investigar o comenzó a relacionar los homicidios y las desapariciones de la época de los militares acá, que se iban a juzgar en España. Ujú. Para eso tuve que pedir los dos expedientes judiciales. Entonces, el tener los dos expedientes delante mío y el leer esos dos expedientes, ahí se me abrió todo un mundo que yo, no digo que lo tenía olvidado, pero se ve que lo tenía tan en el subconsciente, y la herida que tenía era tan profunda, que era como si se me hubiera formado la cáscara, la costra, la cicatriz, y debajo no se veía lo que había. Pero cuando esa cicatriz se levantó mirando los expedientes, ahí sí, ahí me solté del todo. Y Ujú. ya ahí empecé a hablar y empecé a hablar con detalle y demás. Y hoy, ¿cómo ves justamente el conocimiento, en particular sobre lo que tiene que ver con la historia de tu hermano y con los desaparecidos de Santa Cruz? ¿Crees que se conoce, digamos, sus historias, que hay un conocimiento sobre el tema o que todavía falta? En Santa Cruz específicamente yo creo que falta mucho, Ujú. porque, por ejemplo, yo me enteré, yo habiendo estado participando de toda esta situación, siendo en primera persona, no que me lo contaron, sino yo en primera persona, estando al frente, me enteré de los desaparecidos de Santa Cruz y de los desaparecidos de Deseado recién en el 2014, cuando fuimos a Deseado, y en Deseado se inauguró la Plaza de la Memoria, se cambió el nombre
Aramburu, de una calle por el nombre de mi hermano. Recién ahí me enteré yo de los desaparecidos que había en Santa Cruz. Si no, nunca se habló, yo por lo menos nunca me enteré de que hubiera otros desaparecidos en otros lugares. De acá de Buenos Aires sí me enteré de muchos, inclusive no digo que recorrí, pero sí he participado en reuniones en distintos centros clandestinos, he estado en charlas, pero de Santa Cruz jamás había escuchado absolutamente nada. Como que en Santa Cruz nunca había pasado nada debido a la poca densidad de población que había, y como que todos se conocían, entonces nadie había dicho nunca nada. Así que yo creo que a Santa Cruz le falta mucho todavía para investigar y para averiguar. ¿Qué te significa a vos? Seguramente no es un día y no es una fecha, ¿no? Porque es un lazo afectivo que ya no se puede recuperar, así que tal vez el 24 de marzo es un día más de todos los otros días, pero si tuvieras que atribuirle un significado o quisieras tal vez que para el resto de la sociedad le quede un mensaje, ¿cuál sería? Para mí el 24 de marzo es un día muy especial. Ujú. Yo creo que es el día más especial del año. No, bueno, lo que pasa es que el 24 de marzo yo lo asocio con la muerte de mi hermano, porque el 24 de marzo asumen los militares. Y comienza, bueno, ya la persecución había comenzado, pero el 24 de marzo es el día del golpe. El 25 de marzo yo hago esta relación. El 25 de marzo, un año después, los militares asesinan a Rodolfo Walsh. Y el 26 de marzo desaparece mi hermano. Entonces yo hago esta correlatividad, esta correlación. Y entonces para mí esos 3 días son los 3 días más importantes, más especiales del año. Ujú. Y son los días, son 3 días en los que dolorosamente recuerdo todo eso. Traté de transmitírselo a mis hijos, creo que en parte lo logré, y mis hijos ahora están tratando de transmitírselo a su vez a mis nietos. Entonces mi hijo mayor, por ejemplo, llevó a mis nietos, que tienen 7, 6 y 8 años ahora, pero los llevó hace 2 o 3 años atrás, los llevó al lugar donde colocamos la baldosa de mi hermano y les explicó cuál era la situación. En estos días que están acá en Buenos Aires, yo estuve paseando con ellos y cada vez que veía una baldosa, se la señalaba diciéndole, mirá, otra baldosa por un desaparecido. Entonces, los chicos van teniendo, siendo tan chiquitos, van teniendo conciencia de qué es lo que había pasado. Y en algún momento supongo que me van a preguntar qué es lo que pasó con Andrés, o en algún momento me van a preguntar qué es lo que pasó en esa época y por qué aparecieron todas esas baldosas. Ujú. Entonces, yo creo que es una forma de tomar conciencia, de transmitir la memoria y de que se mantenga viva esa memoria y ese recuerdo de los años que no queremos que vuelvan, de los años negros de la Argentina. María Ángeles, para ir cerrando, ¿cómo te gustaría que recuerden tal vez quienes no tuvieron la oportunidad de conocer y a través de tus palabras van a conocer la historia de Andrés? ¿Qué te gustaría destacar de su persona? De Andrés, la entrega que tenía y la generosidad que tenía hacia el prójimo, la responsabilidad con que asumía sus obligaciones, con la que encaraba sus actividades, la alegría, porque además Andrés, a pesar de todo eso, el espíritu de él era un tipo muy alegre, le gustaba leer, le gustaba cantar, le gustaba hacer bromas, eh, le gustaba Lorca, recitaba poemas de Lorca. ¿Qué más te puedo decir? Nada, era un ser maravilloso, era un ser de luz. María Ángeles, muchísimas gracias por compartir bueno, lo que ha sido tu experiencia, lo que es tu experiencia y también poder hacerle llegar, entendemos que obviamente eh, recordar todo y hablar del tema es doloroso, pero es un aporte a nivel social y importante a nivel histórico también para todos, ¿no? Así que te lo Sí, yo agradecemos. creo que sí. Y no se puede olvidar estos 7 años que tuvimos de dictadura, es imposible olvidarlo. No hay que sacarlo de los libros,
Y el otro día escuchaba, no me acuerdo a quién comentar, que cuando se estudia historia en el secundario o en las escuelas, se estudia la historia hasta el 45, hasta el 55, la revolución, pero del 55 para acá ya no se estudia más la historia, ya no hay más textos escritos, libros de historia que recuerden o que mantengan o que cuenten todo lo sucedido desde el 55 hasta ahora. Y entonces todo eso se va a perder y no es bueno perderlo, porque podemos volver a repetirlo, y tampoco es sano eso. Muchas gracias. Así que los profesores de historia y los maestros mantener actualizada esa historia que falta en los libros. Eso sería importante. Sí, sí. María Ángeles, muchas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por escucharme. Un abrazo. A vos.